Hola, ¿cómo están? Vamos a terminar los ejercicios de cálculo diferencial de la guía y empezaremos con aquellos que tienen que ver con el tema de puntos críticos. Entonces, si la derivada de una función evaluada en un punto nos da igual a cero, al punto x donde la derivada da cero, se le llama punto crítico. Los puntos críticos en general son candidatos a máximos o mínimos locales, es decir, los puntos que se encuentran alrededor son mayores o menores que este punto, ¿de acuerdo? Em, para que nos quede más clara la idea, supongamos que tenemos una función, ¿sale? Y vamos a tomar un punto sobre la función. Digamos que el punto está aquí y vamos a calcular una recta tangente en el punto a la función que tenemos, en el sentido de lo que signifique la tangencia, ¿de acuerdo? En este caso, la tangencia se refiere a que todos los puntos que se encuentran alrededor, cercanos a él, ¿sale? No tocan a la recta, ¿de acuerdo? Alrededor de esto, la función solamente va a tocar en el punto A y en valores ya más alejados puede ser que la corte, ¿de acuerdo? Aquí en todo este segmento vemos que la recta tangente eh, toma una inclinación hacia la derecha, ¿de acuerdo? Esas inclinaciones a la derecha se dan cuando la función es creciente. En cambio, en este lado vemos una inclinación hacia la izquierda. Eso se da cuando nosotros hacemos avanzar el punto sobre el eje de las X y vemos que desciende sobre el eje de las Y. Sin embargo, hay un punto donde cambia y deja de ser decreciente y se vuelve creciente. Esos puntos donde cambia de decreciente a creciente se les llama puntos críticos. En ese lugar, la derivada, ¿sale? O la inclinación deja de ser em, a la izquierda para volverse una inclinación a la derecha. Una inclinación hacia la izquierda significa que hay una pendiente negativa y una inclinación a la derecha significa que hay una pendiente positiva. Y la pendiente de una recta tangente está ligado con el valor de la derivada. Es decir, una pendiente negativa significa una derivada cuyo resultado es un número negativo. Y una pendiente positiva o hacia la derecha significa que hay un cambio, hay un valor de pendiente de derivada positivo. Sin embargo, hay un valor donde es negativo antes y después de eso se vuelve positivo. Ahí la derivada debe de ser cero, ¿de acuerdo? Que es donde nos encontremos en un punto mínimo para este caso o un posible máximo, como lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Por aquí en algún lugar esa tangente debe de ser cero o esa derivada debe de ser cero, donde cambia de una inclinación hacia la derecha a una inclinación hacia la izquierda. Y aquí nuevamente podemos observar ese fenómeno. Hay un lugar donde la pendiente de esta recta se vuelve cero y esa es nuestra recta tangente, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos más o menos gráficamente una idea, esos puntos máximos o mínimos que tenemos dentro de la función son aquellos donde la derivada es cero y eso se les llama puntos críticos, por lo cual son candidatos ideales para buscar que esos puntos críticos dentro de una derivada y lo hacemos haciendo la derivada igual a cero. No necesariamente van a ser máximos o mínimos globales, es decir, un máximo general o un mínimo general, y no siempre son máximos o mínimos, por lo cual siempre se maneja con el término candidato a máximo o mínimo. Cuando tenemos un candidato a máximo o mínimo, cuando la derivada nos da cero, ¿de acuerdo? Luego entonces, ya que hablamos un poquito de puntos críticos, la página 71, ejercicio 48, nos dice en cuáles puntos de la gráfica el valor de la derivada es cero. Y pues es aquellos donde encontremos máximos
o mínimos. Y en este caso sería el punto C de creo que es F, G, H, I, J, K. Disculpen, pero la impresión de mi gráfica está un poquito rara, pero aquí tenemos los puntos C, F y K, que es lo que deberíamos de tener como respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la respuesta es el inciso C. Otro ejercicio similar lo tenemos en la página 71, ejercicio 50. Creo que ya me pasa un poquito. Aquí está. Dice, la gráfica de una función f en el intervalo AB se muestra a continuación. ¿Cuántos puntos mínimos locales tiene la función en este intervalo? Pues hay que buscar los mínimos. Sería C, sería F y sería I. Los valores alrededor hacen, los vuelven mínimos. Entonces, ¿por qué? Porque es el valor más pequeño en este segmento. Aquí F es el mínimo global. Y aquí I no se nota, pero es muy poquito lo que es mínimo con respecto a los valores que tiene alrededor. Entonces tenemos 1, 2 y 3 valores que son mínimos locales. Y eso es el inciso C. Continuando con el tema, en la página 71, ejercicio 49, nos piden en qué puntos la recta tangente a la gráfica tiene pendiente 0 si esta es la función. Es decir, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada. La derivada de 2x al cubo menos 3x cuadrada, pues es 3 por 2, 6x cuadrada, menos 3 por 2, 6x. Y nos pide que la pendiente sea 0. Es decir, hay que igualar la derivada a 0. Factorizamos un 6x, nos queda 6x por x menos 1. Pasamos este 6 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, con lo cual se cancela. Y nos queda simplemente x por x menos 1. Entonces, para que esto dé 0, o este valor es 0, o todo esto vale 0. Entonces, nuestro punto es x1 igual a 0 y x2 igual a este menos 1 pasa sumando y nos quedaría x2 igual a 1, con lo cual los valores donde la derivada se hace 0 son x1 igual a 0 y x2 igual a 1, que es el inciso C. Estos puntos, si los quisiéramos utilizar, pues son candidatos a máximos o mínimos. No necesariamente lo son, pero son candidatos. Vamos ahora a la página 70, ejercicio 45. ¿De acuerdo? Y nos dice el ejercicio 45, determina los puntos críticos de la función x al cubo menos 6x cuadrada menos 36x más 7. Y determinar los puntos críticos es derivar, nos daría 3x cuadrada, 6 por 2, 12x, menos 36 se quita esta x, y el 7, como es una constante, se elimina. Igualamos a 0 la expresión. Factorizamos o dividimos todo esto entre 3, con lo cual 3 entre 3 se cancelan. 2 entre 3 nos da 4, 36 entre 3 nos da 12. Y ahora tenemos una ecuación cuadrática, la cual igualamos a 0. ¿Cómo lo resolvemos? Una de las técnicas es factorizando. Vamos a suponer que el término común es x. Luego, este es el primer signo, lo lleva el primer binomio. El segundo lleva la multiplicación de los signos, menos por menos, esto nos da más. Y ahora busco dos números que multiplicados me den 12 y restados, porque los signos que tenemos son diferentes, nos den 4. 6 por 2 es 12 y 6 menos 2 es 4. Entonces, son los números que estamos buscando. Y con eso ya tengo la factorización y por lo cual puedo calcular mi resultado. O esto es 0 o esta expresión es 0. Entonces, x menos 6 igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 6, que ese es mi primer resultado.
y el otro es x más 2 igual a 0, y lo que nos da x igual a menos 2, que es mi segundo resultado. Y estos son los puntos críticos que estamos buscando, por lo cual el resultado es el inciso B. Vamos a la página 71, ejercicio 47. Este está un poquito más extraño. Ejercicio 47 nos dice, el número real, hay que llenar eso aquí, es el valor crítico de la función f de x igual a seno de x menos coseno de x en el intervalo 0 pi. Un punto crítico entonces es cuando la derivada es 0. Calculamos la derivada de la expresión, la derivada del seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, pero por este menos es que esto se nos vuelve más. Si estamos buscando los puntos críticos, tengo que igualar a 0. Y este coseno que está sumando, lo paso del otro lado y nos queda restando. Y tenemos la expresión seno de x igual a menos coseno de x. Y esto sí nos va a costar trabajo si no sabemos de antemano el comportamiento de la función seno y coseno. Lo que tenemos que hacer en este caso va a ser buscar un poquito con los resultados. Si evaluamos en 0, lo que nosotros debemos de saber es cuánto nos da cada una de estas cosas. El seno en 0 vale 0 y el coseno en 0 vale 1. Entonces, esto no es igual, por lo tanto, este no es el resultado. El inciso A no es el resultado. Vamos con el inciso C. ¿Por qué nos saltamos el B? Por lo siguiente. En el inciso B, el seno de pi medios vale 1 y el coseno en pi medios vale 0. Por lo tanto, esto tampoco puede ser solución. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con pi medios. En pi medios, el seno vale raíz de 2 sobre 2. Y el coseno vale también raíz de 2 sobre 2. Es decir, ahí es donde son iguales. Sin embargo, aquí tenemos un signo de menos. Entonces, con ese menos, pese a que numéricamente son iguales, con el signo son diferentes. Entonces, esta cantidad no es igual a esta. Por lo cual, la única alternativa que tenemos es el inciso D, 3/4 de pi. A menos que sepan graficar muy bien las funciones seno y coseno, les recomiendo que en este tipo de detalles vayan por eliminación y empiecen con las cosas que saben, ¿de acuerdo? Para que no tengan tantos problemas. Bien, continuando con ejercicios que faltan en la guía. Ya con lo anterior terminamos los que tienen que ver con puntos críticos y ahora vamos con problemas de selección. En particular, trabajaremos con el ejercicio 35 de la página 69, que nos dice lo siguiente. Ordenen las siguientes funciones de mayor a menor de acuerdo con el valor de su derivada en el punto x igual a 0. Es decir, tengo que derivar esas expresiones y después evaluarlas en 0. Las recomendaciones, no hagan todos los valores, deriven lo más sencillo primero. Por ejemplo, la derivada de esta expresión, la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de x es 1. Entonces, calcular esta derivada es relativamente sencillo. Por otra parte, la derivada del seno, pues esa es casi automática, es coseno. Y al evaluarlas, al sustituir x por 0, aquí y en esta, ¿sale? Tendríamos e a la 0, lo que nos daría 2, y coseno de 0, que nos daría 1. Con esto ya sabemos que la función 1, ¿sale?, es mayor que la función 3. Por lo tanto, el orden que debemos de encontrar es 1, 3. O el 1 antes que el 3 dentro de las respuestas. Entonces, el 1 antes que el 3
se encuentren todos los resultados menos en el inciso A. No nos ayuda mucho, sin embargo, tenemos que ver con qué continuar para ayudarnos en la búsqueda de la solución. Tenemos que ver cuál de las dos es más sencilla. Desde mi perspectiva es más sencillo esto, porque es una función a una potencia n, donde la potencia es 2, entonces va a bajar ese 2 multiplicando. 2 menos 1 es 1. La expresión a la potencia 1 y la derivada de la expresión que es 1, por lo tanto no se pone y nos quedaría esto. Y al evaluar en 0 nos daría 2 por un cuarto, cosa que nos da un medio. Entonces vamos a tener primero la función 1, después el 3 y luego el 2. En ese orden se deben de presentar 1, 3, 2, sin dejar de lado que el 4 puede estar al principio, aquí, aquí o hasta el final. Pero este es el orden en el que se deben de encontrar esas tres funciones. Entonces, si nosotros lo buscamos, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya habíamos descartado esta. Este no puede ser porque debe estar el 2 al final. Este tampoco puede ser porque debe estar después del 3 y por lo tanto la respuesta es el inciso C, es 1, 4, 3, 2. Si por puro morbo quieren realizar el ejercicio completo, pues hay que derivar esta expresión. Está la 1 medio, entonces nos queda 1 medio de la derivada de esta expresión, que es 3, por esto a la menos 1 medio, por eso baja aquí. Al evaluar en 0 nos queda raíz de 1, la raíz de 1 es 1, por 2 es 2, nos queda 3 medios. Y el orden de esta expresión sería 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Sin embargo, hacer todo el ejercicio lleva mucho tiempo. De por sí este ya es un poquito largo si lo trabajamos como se los indiqué. Sin embargo, es la forma más rápida, creo yo, de llegar al resultado, tratando de derivar lo más sencillo al principio. ¿Sale? En los ejercicios de relación múltiple o de ordenamiento, no hay que organizarlos todos, sino organizarlos hasta un punto donde ya pueda decidir cuál es la respuesta correcta sin necesidad de calcular todos los elementos. En este caso no teníamos ninguna necesidad de hacer la derivada de la función número 4 y eso nos ahorra tiempo. Solamente que tengan tiempo de sobra y no estén seguros de la respuesta, háganlo completo. Pero mi recomendación es resuelvan hasta que puedan identificar. Otro ejercicio similar en la página 70, ejercicio 44, nos dice, ordena las siguientes funciones de mayor a menor de acuerdo con el valor de su derivada en el punto x igual a 2. Y hay que derivar todas estas expresiones. La más sencilla sería el inciso 3 o el punto número 3, porque toda esta expresión se puede ver como menos 3x a la menos 1. Entonces sería menos 1 por 3 sería 3 positivo, menos por menos más. Menos 1, menos 2, entonces nos queda x a la menos 2 o x cuadrada si lo pasamos a la parte de abajo. De hecho, se puede ver rápidamente que todas estas expresiones las tenemos como expresiones con exponente menos 1 y que lo único que van a hacer es cambiar el signo de la parte de arriba y que van a quedar todas elevadas al cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso, como vamos a evaluar en 2, pues nada más hay que sustituir los valores una vez que ya tengamos las derivadas. Si podemos calcularlas todas rápido, nos daremos cuenta que nos tendremos 2 positivas y 2 negativas. Entonces, la 1 y el 3 van primero, el 2 y el 4 van después. En este caso, 1 y 3 van primero, 2 y 4 van después. Esto solamente nos descarta el inciso C. Entonces vamos a tener que evaluar en algunas de ellas para ver cuánto nos queda. No hay necesidad de evaluar en todas. Si evaluamos en la primera, sería 2 menos 3 nos da menos 1, al cuadrado nos da 1, 1 entre 1 es 1.
¿Sale? Si evaluamos aquí, sería 2 más 1 serían 3 al cuadrado es 9, menos 2 novenos. Aquí estamos mal, ¿de acuerdo? Aquí sustituimos un 2, 2 al cuadrado es 4, entonces esto nos da 3 cuartos. Lo único bueno es que no nos afecta en el resultado. Y aquí sería 2 más 2 es 4, sería 4 por 4, 16. Y al simplificar nos queda un cuarto. Entonces en este caso nos queda 1, 3, ¿sale? Que tal vez nada más con revisar los positivos hubiera sido suficiente. Según esto es 1, 3, 1, 3. Revisando los positivos era suficiente, no es necesario calcularlos todos. Entonces, el 1 y el 3 con eso es más que suficiente, si no evalúan los otros. Y en los otros nos debe de quedar 4, 2, 1, 3, 2, 4. Aquí me lo estoy haciendo cuentas. Ok, perfecto. Bien, pues en este caso esto sería todo. La respuesta es el inciso D. Y con esto terminamos todos los ejercicios de derivadas que vienen en su guía, al menos la parte que viene de práctica. Les encargo que realicen muchos ejercicios al respecto, revisen lo de puntos críticos, vean ejercicios básicos de máximos y mínimos, que son algo que nos están preguntando en la parte de ejercicios a resolver, ¿de acuerdo? Échenle muchas ganas, estudien mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.